Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a los estudiantes que mantienen viva esta iniciativa de reunirse a discutir sobre lo que hacemos en antropología. Es vital, como decía hace un momento, busqué memoria, se me olvidó tu nombre. Tatiana, estoy nerviosa. Se me olvidó, pero ya está. Entonces, Tatiana, es vital mantener esta energía para organizarnos. Creo que hay mucho que discutir, hay espacios gremiales también que replantear y repensar. Y como decía Tatiana, no es posible si no comenzamos haciendo pequeños espacios de reunión para discutir cuestiones de método, cuestiones de formas de trabajo que están en la base de nuestro ejercicio profesional. Entonces, Juan Carlos y Tatiana me invitaron a esta pequeña presentación, bueno, que tardará unos 45 minutos, basados en un texto que escribí sobre Yu-Gi-Oh! En un ejercicio que hice hace un par de años. Entonces no voy a repetir lo que dice en ese artículo porque ustedes lo pueden encontrar ahí, si no quisiera entonces adentrarme un poquito más, y esta invitación me dio la oportunidad de leer más sobre marcos teóricos de cómo trabajar la antropología. Entonces voy a comenzar leyéndoles lo que escribí. El texto por el que recibiera esta invitación para participar en el coloquio es producto de un ejercicio que valoro en extremo: la iniciativa por emprender una observación sistemáticamente para luego registrar y organizar la mirada a través de la escritura. En este caso, para describir una de las relaciones que son parte fundamental de mi vida. Y tal vez esa es la paradoja que más me inquietó cuando tomé conciencia de ello, de la distancia que me une a las personas que tengo más próximas, es decir, a mi descendencia, a mis hijos. Por eso encontré más que válido el principio de distanciamiento y exterioridad que es inherente a la observación etnográfica. Mis próximos, mis hijos, son parte de esos otros contemporáneos geográficamente distanciados, o de esos otros distantes porque son históricamente lejanos. Los dos tipos de grupos en los que Marc Augé encuentra esa fuente de la alteridad que subyace en la práctica etnográfica, la que nos permite reflexionar acerca de los principios de la identidad, una de las interrogantes clave para la antropología. Bajo la evidencia que hay mundos de relaciones en las que mis hijos participan, para las que carezco de los conocimientos, de los conceptos y de los referentes para participar con ellos, es decir, es terrible estar en la mesa con ellos y oír cómo hablan de cosas que las que no tengo la menor idea ni el vocabulario necesario para poder intervenir, solo veo que pimponean ahí. Decidí entonces iniciar esta incursión, pero ciertamente sin conocer los antecedentes de la disciplina de la antropología en el tratamiento de este objeto de conocimiento, es decir, el del juego, complejizado por este contexto de modernidad y posmodernidad que es el nuestro, y concretado en este caso en el de la industria del entretenimiento. Como parte de esta introducción, también quisiera resaltar el hecho que luego de este acercamiento a los estudios culturales, porque este artículo lo escribí para un curso, decidí seguir con mi propia vía para la adquisición de herramientas conceptuales. En general no me gustan las etiquetas con las que a veces solemos facilitar la identificación de nuestra práctica o de nuestras personas, sobre todo luego de haber comprendido la compleja construcción de las múltiples fuentes de las que se alimentan los estudios culturales. Hubo una heterogénea tendencia teórica de la que estoy lejos de acceder. No he tenido tiempo de leer esas cosas, he leído otras. Entiendo que los estudios culturales latinoamericanos se anclan en las polémicas y los debates que sobre la posmodernidad se han librado en Europa y Estados Unidos, con relación a la producción de la industria cultural para masas, y sobre todo en lo relativo a la aplicabilidad de criterios posmodernos primermundistas a lo que en Estados Unidos se ha llamado estudios culturales latinoamericanos. Pero estos temas no son el centro de mi interés. De los estudios culturales tampoco me sedujo la idea que por una simple adherencia a esta denominación uno pudiera convertirse en especialista del análisis de la producción simbólica. A esa tarea, entiendo, se ha dedicado mucha de la producción de las ciencias sociales. No encontré sentido entonces a adscribirme bajo este paraguas.
sobre todo porque mi acumulación de lectura se alimenta de otros autores que no entran en la comunidad de intelectuales referenciados en esta línea y cuyo problema no se centra, como para el caso de lo que conocí como estudios culturales, en comprender el mestizaje, ni la hibridación, ni la heteroglosia que forma parte del léxico analítico de los estudios culturales. Por otra parte, asocio este ejercicio que hoy les voy a presentar a la mirada con que he intentado trabajar el tema de la identidad ladina, es decir, tomando distancia aún a sabiendas que formo parte de este constructo histórico-social. Desde este punto de vista, creo que estos ejercicios de observación participante, en estos ejercicios asumo una posición crítica con respecto a la manera en que el sistema nos atraviesa y nos configura. No son los otros los racistas, como generalmente se asuma cuando se analiza el tema, porque nuestra inmersión total en la sociedad nos hace partícipes de ello. No son los otros los consumistas de productos del entretenimiento, puesto que el entorno económico y social nos desborda y traspasa y estamos expuestos a los estímulos de la tecnología. En efecto, el consumo de estas formas de entretenimiento y pertenencia a comunidades virtuales está en el seno de las generaciones contemporáneas. Creo que la actitud crítica consiste en situarse como sujetos permeados y describir cómo funciona para descubrir cómo lo reproducimos desde nuestras posiciones y qué de ellos podemos usar para el bienestar de nuestras sociedades. Al cabo, ¿cómo puedo llegar yo a saber, madre de 2 adolescentes, la cantidad de comunidades virtuales por las que mis hijos andan circulando? En ese sentido, la observación tiene un lugar de exterioridad y la acción doméstica, y no por eso menos política, nos implica en el espacio interior. De todas maneras, no nos queda de otra. Nos toca ser etnógrafos en nuestra propia casa. Y frente a esa realidad, creo que la actitud crítica está en identificar qué valores estamos interiorizando y cómo se trasladan a las relaciones en los distintos ámbitos donde socializamos. Creo que desde ahí podemos ser sujetos del cambio, identificando los principios que orientan las actitudes y los comportamientos, bajo los cuales somos aceptados, tolerados, incluidos o con los que descalificamos, minorizamos y discriminamos. En esta exposición haré un breve relato del juego de cartas Yu-Gi-Oh!, de sus reglas, espacios y actores que permiten su funcionamiento. En un segundo momento reintroduciré esta práctica dentro de algunas perspectivas analíticas que la antropología ha producido alrededor del juego y que no abordé en esta descripción, porque tenía muy poco tiempo para hacerla y solo pude ir a observar. Terminaré con las reflexiones que Marc Augé hace sobre el objeto contemporáneo de la antropología, el problema de la tensión entre la libertad individual y la construcción de sentido colectivo. Una tensión que precisamente es evidente y se dilucida en la práctica del juego. ¿Qué es la comunidad de cartas Yu-Gi-Oh? ¿Cómo funciona en Guatemala? Los juegos de cartas coleccionables no son una novedad. Basta recordar las tarjetas de los jugadores de béisbol, que son toda una institución en la sociedad norteamericana y una industria del entretenimiento. Pero quien abrió la dimensión del juego, es decir, que pueda jugarse como un juego de cartas coleccionables, que se conoce hoy en día, fue Magic en 1993 en Estados Unidos de Norteamérica. 3 años más tarde iniciaría Yu-Gi-Oh! En Japón. Posteriormente, en el 2002, fue lanzada para el mundo por la compañía Konami Upper Deck Entertainment Inc., con una primera expansión. El juego alcanzó popularidad gracias a que paralelamente se publicó un anime del juego cuyo argumento principal era jugar Yu-Gi-Oh! El anime consta de varias series que siguen publicándose y renovando sus episodios hasta el día de hoy. La caricatura de Yu-Gi-Oh! Ha sido trabajada en 5 series y desde el inicio tiene un efecto de publicidad que no solo introduce a los jóvenes al juego, sino va marcando pautas para la impresión de las cartas y en la explicitación de algunas normas para el juego. Los elementos fundamentales del juego son, primero, las cartas, ¿verdad? Y son todo un complejo simbólico en donde tenemos varios componentes. Tenemos todos los idiomas que son considerados porque en todos esos países hay comunidades de juego. Pero en azul ven ustedes entonces los atributos, hay varios atributos que son más que todo estéticos, pero también tienen funcionalidades. Hay tipos de monstruos que permiten o no hacer funcionar la baraja en el juego. Hay niveles de fuerza que tienen esos monstruos y hay entonces puntos de ataque y defensa que tienen distinto valor y sobre los que se suman y restan al oponente para irlo eliminando.
la carta tiene un número y hay otra tipología ahí, fusión material. Además, las cartas hasta abajo ven ustedes una descripción que hace un resumen de las funciones de la carta dentro del juego. La verdad es que no aprendí a jugar, es muy compleja la cantidad de datos que hay que almacenar para ponerlos en la jugada. No sé cuántos de ustedes juegan aquí Yu-Gi-Oh, han jugado. Entonces, si tienen preguntas de cómo se juega, a ellos hay que hacérselas, por favor. Yo solo traté de entender, incluso ayer hablando con mi hijo, me dijo, mira mamá, eso que te expliqué hace 2 años ya no funciona porque el juego ha evolucionado. Hay otros monstruos, hay otros efectos, hay otros tipos de monstruos. Es decir, no alcancé a entenderlo entonces y ahora pues me doy cuenta que el juego es tan dinámico que ha cambiado sus reglas. Entonces todo esto es, creo que lo que precisamente la antropología tiene que abordar, más allá de ser actor, cómo analiza uno las formas en que se introduce al jugador, pero se le hace jugar dentro de la estrategia del juego. Pero un primer elemento entonces es la carta y su iconografía. Un segundo elemento importante es el deck, es decir, cuáles son las barajas, las cartas que voy a escoger para armar mi baraja. Y hay distintas estrategias, desde las que ofrece la compañía como una baraja ya armada, que la vende completa, desde la que se va formulando por la experiencia del jugador que ha tenido en el campo de batalla, que son estos tapetes para el cual cada uno de los jugadores tiene uno y donde va entonces exponiendo su estrategia en la jugada. Y hay posiciones de las cartas que permite decir cuándo está en ataque o cuándo está en modo de defensa, y verán ustedes también que hay una calculadora con que los jugadores van entonces sumando y restando los puntos de sus jugadas con el fin de eliminar a su oponente. Alrededor de esto entonces hay toda una práctica de consumo, ¿verdad? Hay toda una lógica de tener las nuevas cartas para poder armar las nuevas barajas que permitan una estrategia ganadora. Son distintas, en el artículo traté de enumerarlas, pero sería muy largo y la verdad es que no tengo la habilidad de repetirlas. Repito, aquí están los expertos jugadores y a ellos nos podrían ampliar toda esa dinámica interna del juego. Pero entonces están los tapetes, están las posiciones, están las cajitas, están los sobrecitos para proteger las cartas, o sea, hay toda una dinámica ahí de consumo que está en juego también, en el juego mismo, y que la compañía Konami pues se ocupa de seguir haciendo funcionar, ¿no? Entonces este es el segundo elemento importante. Hay tercero, una constante inducción a las normas. Ya les había hablado de la caricatura, pero por ejemplo cada vez que sale una nueva expansión, que es una serie de sobres con nuevas imágenes y nuevas funciones o nuevas posibilidades de cada monstruo, le estimulan a uno, ¿verdad? Intenta ceñirte al tamaño mínimo del deck. Esto aumenta la oportunidad de robar tus mejores cartas. Así estaba la traducción, no creo que esté bien. No desprecies los monstruos de bajo nivel. Es decir, cuando vemos los punteos ahí, por ejemplo, aquí hay uno de nivel 10, me imagino que se está refiriendo a eso. Los necesitarás para sacrificar a otros o invocar a otros que tienen mayores poderes y mayores capacidades, como el caso de la XYZ, que creo que es un tipo de monstruo, ¿no? Cuando mejor funcionan tus cartas juntas, aconsejan en ese anuncio, esto lo extraje de uno de los sitios, mejor funcionará tu deck. En el duelo de sobresellado, la habilidad consiste en tomar la decisión sobre qué cartas usar y cuáles dejar a un lado. Es decir, implica todo en conocimiento de todos esos elementos que ya les expuse que hay que saber para saber cuáles son las cartas con las que uno puede intentar enfrentarse a otro cuando no sabe con qué estrategia va a presentarse también. Por último y más importante, juega limpio y diviértate, o sea, sigue las reglas, ¿verdad? Esa es en el fondo la instrucción básica. Un tercer elemento importante son los organizadores los organizadores de venta y los puntos de ventas de productos. Yo conocí 3, ¿verdad? El que está en el Century, el que está en Tikal Futura, este es el de Tikal Futura, y hay uno en Petapa, parece. Esa nunca fui. O sea, eso me da idea de quiénes son los que acuden a jugar, ¿verdad? Son estratos sociales que habitan por la Roosevelt, que habitan por la Petapa
o los que van los domingos, porque en el Century se juegan los domingos, y que identifique que eran más ya adultos jóvenes que tienen algún tipo de salario que pueden gastar, porque una baraja puede costarle hasta 3,000 quetzales, ¿no? O sea, es una inversión muy fuerte y de largo plazo. O sea, uno no construye una baraja de la noche a la mañana, sino se va haciendo de las cartas en la medida que va conociendo las funciones y las posibilidades que da cada uno, y mientras más fuerza tiene la carta, no sé si esa es la palabra correcta, pues más cara es, ¿verdad? Y más difícil de conseguir. Entonces, los organizadores de eventos y los que venden los productos son también un lugar clave en la organización de la comunidad de cartas, porque al final son los que convocan a los eventos. Y esto me interesa mucho también resaltarles, porque la organización de eventos está en función de una dinámica de reproducción del mismo juego y del consumo de las cartas. Es decir, hay juegos de introducción, hay juegos introductorios donde les dicen a los, ven, participa, aprende a jugar. El otro tipo de juego introductorio es el que te dice, ven a utilizar la nueva expansión que acaba de salir en el mercado. Entonces, esos son los que están marcados en amarillo. Después de innovación, son los que permiten que el jugador rete a las mismas reglas que la empresa ha diseñado para jugar. Entonces, ven a hacer, a tocar los límites de las reglas y a hacer procesos innovadores. De este tipo hay 4 tipos de convocatorias, digamos, para jugar. Y finalmente, los de competencia local e internacional. Es decir, cada tienda organiza eventos locales donde se van no solo entonces adiestrando a las personas en las normas, interiorizando todas las características de las cartas, sino las estrategias mismas. Y van escalando a competencias de nivel nacional, continental y pues mundial. Bueno, eso es importante porque el juego mismo piensa límites y controles. Vamos a ver más adelante a partir de categorías analíticas cómo repensar esto, ¿no? Finalmente, bueno, como parte de, vamos a ver, así, finalmente otro elemento importante de control del juego es el sistema de ranqueo, el ranking de la empresa Konami. Tiene un sitio oficial, ¿verdad? Están todos los países que tienen comunidades inscritas y uno pues cliquea ahí y introduce el número de jugador y pues ya conoce su ranking, ¿verdad? Pero sí, lo que me interesa es dejar claro que hay toda una organización de mercado atrás de esto, pero que llega hasta la subjetividad. Entonces es una dinámica global con clara expresión local y de construcción de subjetividades, ¿verdad? Entonces esos son los 4 elementos fundamentales del juego. Vamos a ver, para el 2010 Guatemala formaba parte de los distribuidores mexicanos. Entonces esta era la plaza más grande en América Latina con 132 tiendas. El primer lugar de consumo de este juego en ese mismo año fue el europeo con 971 tiendas y le siguió el norteamericano con 548 tiendas. En Asia, contrario a lo que uno creería por ser el lugar de origen del juego, existían en ese año 349 tiendas. Las tiendas autorizadas convocan a los eventos por los que hay que pagar una inscripción que da derecho, además de participar en el duelo, a uno de los sobres con cartas recién editados por la compañía y premios tales como tapetes, estuches y otros productos que giran alrededor de la edición de las cartas. Los rankings, como les decían, obtenidos en estos eventos son administrados a través de COSI, el sistema oficial de la empresa, que inicia su temporada cada abril, en el que el ranking de los jugadores entran con números de inscripción asignados por la empresa. Lo que me inquietó luego de este acercamiento superficial al juego fueron preguntas tales como ¿cuál es el tipo de relación que se alcanza a tener entre los pares? Es decir, entre los jugadores que llegan ahí cada fin de semana a hacer a intercambiar cartas y a jugar, y es bien divertido porque se ponen todos así. Cómo van a intercambiar, ¿verdad? Pero no hay mucha palabra que medie, sino se ponen en una esquina y ya, entonces el otro, ¿tú tienes cartas para cambiar? Sí, entonces comienzan ahí a ver qué tenés y comienzan a darle vuelta porque son folders de cartas los que tienen con hojitas especiales para ir guardando todas las cartas, ¿verdad? Entonces hay dinámicas ahí en lo micro, pero realmente creo que el problema está en observar
porque es un espacio muy diluido, comunidades que son redes al final muy diluidas. Entonces las preguntas que me hice, ¿cuál es el motor del mantenimiento de estas comunidades de cartas Yu-Gi-Oh en Guatemala? A diferencia de las comunidades japonesas, donde esto forma parte de alguna tradición que se rejuvenece generacionalmente, es decir, hay una nostalgia por el juego, o en los Estados Unidos, donde los grupos de jugadores son numéricamente más importantes, ¿podemos llamar comunidades nostálgicas de infancia a esta propiciación de consumo en Guatemala? Bueno, esto me dirán los jóvenes que participan ahora, porque ustedes no fueron los primeros que vieron esas animes, digamos que eran los primeros que metieron a los primeros grupos en Guatemala a jugar Yu-Gi-Oh! En apariencia, la adhesión de los individuos a ella es emotiva y comercial. Se origina en su afición a ver una caricatura en la televisión. Los niños y adolescentes quedan imbuidos por el deseo de ser los protagonistas que participan en los torneos, tal y como sucede en la caricatura. Las respuestas no las tengo. El tiempo de exposición y de acercamiento a estos jóvenes, en su mayoría hombres adolescentes y jóvenes adultos, no fue lo suficiente para encontrar algunos indicios de respuesta. Tan solo tuve un primer acercamiento. Oí, traté de entender, pero mi conocimiento fue insuficiente para comprender y sobre todo para motivarme a jugar. Y mi memoria también fue renuente a retener tanto dato que me permitiera dar seguimiento a uno de esos duelos en el campo para profundizar en la observación participante sobre las actitudes y las estrategias de los jóvenes que los jóvenes ponen en funcionamiento sobre el campo de batalla. Pero esta incursión superficial es lo que me permite adentrarme en algunas dimensiones que la antropología ha distinguido alrededor del juego, que no tuve tiempo en aquel momento etnográfico para explorar. Esta segunda ocasión de trabajar el tema me dio la oportunidad de escribir estas líneas adicionales para rebasar el ejercicio inductivo que suelo entablar con mis objetos de conocimiento. La antropología y el juego, las dimensiones para una observación de campo. En el trabajo etnográfico publicado entonces me concentré en 3 aspectos descriptivos. El primero, en ese origen histórico y del juego y un intento por retrasar su introducción en Guatemala ubicando las tiendas y pequeñas comunidades de cartas locales. Un segundo aspecto que escribí fue cuando intenté comprender y sintetizar los fundamentos básicos, las reglas del juego que implican no solo el conocimiento de la vasta iconografía sustraída de distintos contextos culturales inscrita en las cartas, sino en los actores que intervienen en la formulación, validación y renovación de las normas y del inventario de cartas que permiten el montaje de las estrategias de la baraja que se ponen en duelo. Finalmente, hago ver cómo esas normas inducen a la renovación de la baraja y, por lo tanto, a la estimulación del consumo, es decir, bajo los valores de mercado que están implícitos en la adquisición y renovación de las cartas, sin las cuales es imposible el intercambio y posicionarse como jugador notable en la comunidad de cartas. Ahora me di el tiempo de considerar otras dimensiones analíticas, pero simplemente como las nuevas preguntas que me haría si volviera a observar la práctica de este juego, de estas comunidades de cartas. Las lecturas que ahora les presento obligan a extender la mirada hacia la complejidad de las mentes diseñadoras que poseen los creadores de los juegos. O sea, nuestro campo de observación no solo son los jugadores en esas comunidades, sino quiénes son los que diseñan y bajo qué estructuras mentales están diseñando esos juegos. Y los administradores de esta industria del entretenimiento, porque hay toda una iniciativa de marketing ahí perfeccionada, ¿no? Que funciona al centavo, como ven todas estas dinámicas de administración y de gestión de estas comunidades dispersas en el mundo, ¿verdad? Es una administración global de prácticas simultáneas y que tienen jerarquías que se van construyendo a partir de las competencias locales, nacionales, continentales y mundiales y que enseñan formas y valores, comportamientos y conductas a través de juegos iniciatorios, de nuevas barajas, de la presentación y motivación a los jugadores. No obstante, me seguiría también haciendo la pregunta de cuál es el efecto de estos juegos en los roles, las reglas, estrategias y las formas de organización de las relaciones entre individuos y el mercado en las sociedades como la guatemalteca. Probablemente su incidencia quede diluida en términos de estrategias individuales, puesto que el número de personas expuestas a esta experiencia en Guatemala es ínfimo. Pero no cabe duda que en nuestras sociedades arbitrarias y discrecionales, estos aprendizajes en juegos de simulación pueden dotar de ideas innovadoras para movilizarse en contextos cada vez más orientados por la dinámica de mercado. Es decir, quiero extrapolar lo que se aprende en el juego a estrategias que uno puede también pensar que son posibles en la dinámica cotidiana de nuestros lugares de relaciones común, es decir, en el lugar de trabajo, en el espacio doméstico.
Entonces, el juego como objeto de conocimiento de la antropología estuvo asociado a la descripción de las sociedades tradicionales en un principio. No obstante, hay quienes, bueno, aquí ya les estoy hablando de cómo lo ha trabajado la antropología, el juego. No obstante, hay quienes, revisitando la literatura de principios del siglo XX, insisten que el juego para los etnógrafos fue un área marginal. Así, el autor clásico de este tema es el filósofo e historiador holandés Johan Huizinga, autor del libro Homo Ludens en 1938. Otro autor, Clavers, si bien nos dice que en su obra se formula una primera definición que estableció la importancia del juego dentro de la cultura, es decir, como un objeto aparte, el interés contemporáneo se centra en comprender el elemento del juego en la cultura, es decir, como una acción presente en las iniciativas de cualquier sociedad. Es decir, estamos jugando cuando entramos a una relación y enfrentamos al otro. Estamos jugando un rol, estamos jugando estrategias para vincularnos. Entonces, el juego no se entiende nada más como un objeto separado de la actividad social, sino la práctica, un tipo de acción. A este respecto, Marc Augé diferencia a las sociedades en función del tratamiento del conocimiento y sus sistemas simbólicos, porque el juego básicamente trabaja sobre estos aspectos. Diferencia entre las sociedades o los momentos históricos de cada sociedad que tienden a conservar los contenidos, es decir, aquellas sociedades que le dan importancia al conocimiento acumulado y que debe quedar tal cual está. A otras sociedades que tienden a considerar el conocimiento como formas de introspección para su adaptación y reformulación, es decir, que permiten un conocimiento científico, que dan libertad a sus miembros como formas de preparación para el cambio. La actitud frente al conocimiento está en la base precisamente de lo que implica la práctica del juego en todas las culturas. ¿Pero qué es el juego? ¿Cómo lo definió Huizinga en 1938? Como una actividad libre que se ubica conscientemente afuera de la vida cotidiana. Es como una existencia no seria, pero que al mismo tiempo absorbe al jugador intensamente. Huizinga vio en el juego una actividad que no estaba conectada con intereses materiales y de la que no se obtenía ninguna ganancia económica. La circunscribió a sus propias fronteras de tiempo y espacio, de acuerdo a reglas que ordenaban algunas prácticas que promovían la formación de grupos que se movían de manera diferente frente al mundo común. Es decir, el juego es un espacio aparte, según la definición de Huizinga. No obstante, contemporáneamente el juego se analiza no solo como un objeto producido por la cultura, sino como un proceso dentro de la cultura. No es un tipo de actividad, sino una modalidad de acción. En ese sentido, el juego sigue siendo parte de una configuración de espacios y tiempos propios y coherentes, pero que puede esclarecer campos de significación simbólica y estética colectivamente compartidos. La idea de un espacio yuxtapuesto, paralelo al de la vida cotidiana, tiende a ser reemplazado por la idea de un espacio situado en el corazón de la existencia humana. No un espacio cerrado, sino un espacio cuyas fronteras permiten salir y entrar libremente de él. Si la esencia del juego es la libertad, la limitación de su espacio no significa una clausura, puesto que en él el jugador puede recrear su vida, puede constituir una zona de seguridad e incluso de irresponsabilidad. El juego ha sido analizado a partir de principios taxonómicos. Bajo el influjo del folclore, por ejemplo, cuyo límite fue la cristalización de relatos que solo buscaron las reglas y el origen del juego sin comprender sus dimensiones sociales, se produjeron inventarios de juegos y con ello la necesidad de clasificarlos. Así surgieron las primeras taxonomías. Y hasta ahora sobre las taxonomías que quisiera hablarles para volver a pensar después estos elementos que les expuse del juego Yu-Gi-Oh! Las taxonomías y los repertorios de juegos para estos primeros etnógrafos que inventariaron una serie de juegos se organizaron por su morfología y sus funcionalidades. Es decir, la relación con el exterior, interior, o sea, si el juego es un espacio cerrado, cuál es adentro, cuál es afuera, por sus funcionalidades, es decir, son juegos de temporada de lluvia, son juegos de temporada de verano o de género, ¿verdad? Juegos de roles. O los clasificaron también por habilidades desarrolladas o por los recursos empleados. Así obtenemos
taxonomías de esta manera, ¿verdad? En 1950, por ejemplo, BERT en África consignó una serie de juegos que implicaban, por ejemplo, la búsqueda de juegos de tipo atlético, de lucha, de control, de reflejos, ¿verdad? Entonces vemos que ahí están más enfocados la clasificación a partir de lo que se hace hacer. Y después las clasificaciones y taxonomías, o taxonomías de Herrero y Boratov también, más contemporáneos, digamos un poquito más, se enfocan en clasificar los juegos a partir de los recursos, es decir, cartas, monedas, bolas, tabas, agujas, botes, carreras, o sea, ¿qué se usa? Y en función de eso, entonces, todos los juegos registrados, inventoriados por los etnógrafos, fueron puestos en alguna de esas categorías. Más adelante, en 1959, Caillois, que es un escritor y sociólogo francés, Roger Caillois, propuso esta taxonomía, que es la que ha prevalecido para fundar los análisis contemporáneos de las prácticas del juego. Distinguió 4 tipos según el desencadenamiento lúdico que implican, a partir de 2 grandes tensiones, es decir, la espontaneidad, la capacidad del individuo a hacer lo que quiere a partir de la diversión, la turbulencia, la improvisación, alegría. A esto lo llamó Paidia, ¿sí? Así se dice. Y enfrentada a la tensión del control, es decir, a la demostración del esfuerzo, a la práctica de la paciencia y a la inversión de habilidades, ¿verdad? Entonces, el juego se genera a partir de la tensión de esas 2 grandes polos, la espontaneidad y el control. Es decir, en el juego uno puede hacer lo que quiere, supuestamente, pero hay reglas, ¿verdad? Entonces, está la libertad y el control ahí puesto en juego. Entonces, se identificó 4 tipos de juegos. Los agón, que son las competencias, juegos de competencia en donde desde la igualdad se busca demostrar la superioridad. El azar, donde interviene un elemento externo, es decir, el destino, y que puede modificar las condiciones de los jugadores. La simulación, que tiene que ver con un mundo ficticio que está cerrado temporalmente, hay mímica, hay disfraces, es decir, se estimula la ilusión, la libertad, la invención y la ejecución. Otro tipo de juego es el que implica el vértigo, es decir, aquellos que crean inestabilidad, que rompen con la realidad, que lo aturden a uno, que le crean espasmos, o sea, que le hacen romper los esquemas de la realidad para entrar a otros, ¿verdad? Entonces, él los clasificó a partir de esa dicotomía entre espontaneidad y control, libertad y control. Esta taxonomía no está muy lejos de la primera definición de Huizinga. La definición implicada en esta taxonomía permite definir la actividad como esencialmente libre, separada, incierta, improductiva, gobernada por reglas y fundada en la ficción. No obstante, nada más alejado de los usos contemporáneos del juego, puesto que todo juego implica actos simbólicos, cada vez más la actividad lúdica es usada para el diseño de herramientas de aprendizaje en cualquier campo. Sabemos que desde el militar, de la aviación, para maestro, y en cualquier especialización se usan los juegos como herramientas de aprendizaje, y también para la creación de juegos en sí mismos, como el caso de Yu-Gi-Oh! Esto hace necesariamente que la mirada etnográfica no solo se vuelque hacia la comunidad y las redes de consumidores y los individuos que entran y salen de ellas, sino se indague sobre los grupos de diseñadores e inventores de estos juegos que buscan, a través de la creación de mundos imaginarios que se alejan de las experiencias cotidianas, motivar y crear la adherencia de los jugadores a sus productos. Entonces, para mí, nosotros desde donde estamos tenemos que construir una doble mirada tercermundista para el análisis de la industria del entretenimiento, es decir, ver aquellos productores que se sitúan en otras sociedades y que tienen marcos de conocimientos como estas que les estoy hablando y que los manejan con coherencia para producir su producto, ¿no? No están al azar inventar sus reglas así nomás, tienen marcos de conocimiento que les permiten manejar distintas dimensiones cuando hacen lo que hacen. Entonces, ¿qué nos toca como etnógrafos? Como todo fenómeno contemporáneo en donde intervienen múltiples núcleos productores de sentido, la mirada etnográfica no solo debe observar lo local, sino las redes de conexiones que hacen de cualquier práctica una o de orden global. En esta perspectiva me pareció esclarecedora la entrada que propone Clavers para el análisis de los juegos y los simuladores desde la antropología del conocimiento propuesta por Frederick Barth. Enuncia que tomando en cuenta que todo juego pone en relación dinámica a actores, reglas y recursos,
propone otra tipología que recupera también los aportes enunciados por Caillois, cuando propuso que todo juego pone en tensión la espontaneidad del control. Así, para este autor, y desde esta perspectiva de la teoría del conocimiento, todo juego creado para usos de aprendizaje y en la industria del entretenimiento pone en funcionamiento estos tres sistemas, es decir, actores, reglas y recursos, bajo tres aspectos. Un corpus de afirmaciones, es decir, hay reglas y hay recursos. Un rango medio de representaciones, es decir, nuevamente la referencia a las reglas. Y una forma social de organización, es decir, actores. Estos factores se interrelacionan de maneras particulares en los distintos juegos porque en cada sesión el juego pone en funcionamiento sentidos construidos, localmente, reinterpretados. Es decir, no es lo mismo jugar Yu-Gi-Oh! En Guatemala que jugarlo en Japón, ni en Estados Unidos. O sea, hay otras inmersiones culturales que permiten usar esos mismos recursos y jugar esas mismas posiciones, interpretándolas y haciéndolas funcionar de diferente manera. Transmitidos a través de palabras, símbolos, posturas y acciones. Estos son movilizados en procesos de entrenamiento, como vimos en esos primeros tipos de convocatorias a eventos y educación, a través de competencias metacognitivas, competencias de aprendizaje, competencias para pensar, conocimiento y motivaciones que forman parte de la tradición cultural de cada sociedad. Es decir, estamos en la pura antropología del conocimiento. Para su análisis desde la teoría semiótica, Clavers elabora una taxonomía que permite la clasificación de los juegos en función de los actores, las reglas y los recursos, pero poniendo atención a la sintaxis, a la semiótica y a la pragmática en cada uno de ellos. Bajo estas pautas, el juego estimula la libertad como motivación, sin dependencias ni controles, o encarrila al jugador para que logre, a través de las reglas, alcanzar las metas. Así, en la fabricación y por tanto en el análisis de un juego, se trabaja la sintaxis, es decir, el arreglo gramatical del juego, es decir, el orden de los elementos que intervienen, la semántica, la forma en que el juego corresponde a nuestra comprensión, es decir, cómo entendemos, qué capacidad tenemos para entender las posiciones y los actores y lo que se está jugando, y la pragmática, es decir, la metodología para diseñarlo, prepararlo, conducirlo y evaluarlo, en esos tres sistemas que ya están aquí en esta tabla que les estoy presentando, es decir, los actores, las reglas y los recursos. Entonces hay tres sistemas, tiene una sintaxis, los actores, es decir, cuáles son los jugadores que hay, ¿verdad? Podemos pesarle las fichas y dónde se ponen las fichas, el número de lugares de las fichas. ¿Cuál es la semántica? ¿Cuáles son los roles? O sea, no todos pueden hacer todo, sí, todos pueden hacer todo. Y cómo se juega, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tiene de moverse en función de romper o no las reglas o de encontrar los vacíos que propone esa regla? Y el conocimiento que se va adquiriendo en la acción. Las reglas también tienen su propia sintaxis, su propia semántica y su pragmática, igual los recursos, ¿verdad? Hay conjuntos de piezas y el espacio del juego, o sea, son espacios todos que tienen un orden, son espacios que tienen un conjunto de lugares en donde uno puede caer en una casilla o pasarse a otra o pasar turnos, o sea, y hay una parafernalia, ¿verdad? Toda esta construcción simbólica, estética de las cartas es parte de esa parafernalia, ¿verdad? De comprar sobrecitos, de comprar cajitas, de comprar foldercitos es parte del equipo y de las facilidades que existen. Bueno, y dentro de las reglas, pues el equipo de facilitadores, los jueces, son fundamentales para la evaluación de lo que se está siguiendo, si se están siguiendo formas libres o hay rigidez en las normas. Cuando un jugador en Yu-Gi-Oh! Logra romper las reglas, por ejemplo, mata o hace perder todos los puntos en la primera jugada, porque hay una carta que le permitió, yo no sé cómo sucede eso, pero los jueces son los que están encargados de supervisar eso. Y cuando eso sucede, entonces prohíben la carta, ¿verdad? Durante 5 años esta carta está prohibida, porque ya saben que hubo una, ¿no? Hay siglas para designar one turn, se le mató en el primer turno, algo así se llama esas cartas que dan esa posibilidad. Entonces hay siempre supervisores que miran cómo están jugando los jugadores y eso es lo fascinante de este juego, ¿verdad? Porque ellos mismos incorporan las innovaciones que los jugadores van haciendo en su pragmática, cuando están usando las reglas, cuando están usando los recursos, ellos como actores, y los jueces mismos reformulan la práctica que el jugador hizo y la incorporan a las reglas y las vuelven a enunciar
¿verdad? Y las están constantemente anunciando cada abril, vuelven a reformular. Por eso mi hijo me decía, lo que entendiste, pudiste haber entendido en el 2010, ya no es, ya cambió, ya evolucionó. Pero hay ahí una parte dinámica de esos creadores que no dejaron el juego muerto, sino es un juego vivo. Están ahí, están redinamizando a partir de estrategias y del control y de la libertad que los jugadores ejercen a partir del recurso que les fue dado, a partir de las normas que fueron enunciadas para el juego. Bueno, como conclusión entonces, yo lo que quiero ver al final, tendría que, si regresara a ver Yu-Gi-Oh, pues trataría de aplicar todos estos puntos de observación. Producir el dato significa saber qué estoy observando y en mi observación qué estoy relacionando, para entender cuál es qué tipo de actores hay, cuál es la posición que ocupan en el espacio, bajo qué reglas están jugando y con qué recursos están jugando, ¿verdad? Y cuando decíamos, el juego no es un objeto en sí, es una forma de acción social, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar a otros campos de la vida, ¿verdad? De la organización, y eso es lo que quiero enseñarles ahora. Una última taxonomía. Si el juego es un espacio de experimentación con su propio tiempo y espacio que posee normas y estimula la libertad, ¿cómo se transfieren estos aprendizajes al mundo de vida cotidiana? Para poner el ejemplo tomado de Yu-Gi-Oh, regreso a mi punto de entrada. ¿Qué efectos tiene en la relación de autoridad de una madre que no puede intervenir en una conversación, incorporar estrategias que no dependen nada más de esos contenidos ficcionales para tener una relación cordial con mis hijos? ¿Cómo establecer contenidos mínimos para el intercambio y la convivencia en los mundos domésticos y laborales cuando poseemos mundos de referencia múltiples? Para ampliar la pregunta, que permita también ampliar nuestro campo de observación sobre el juego, quiero finalmente referirme a esta otra taxonomía, esta vez asociada al juego político en un contexto organizacional de empresas. Los autores, aplicando la teoría del juego, analizan una crisis que pone en movimiento a los actores, sus interacciones en la organización y estructura de una empresa. Este cambio adentro de la empresa es analizado a partir de las estrategias que los actores involucrados arman a partir de su organización y de los recursos que poseen. Ahí se forman alianzas, oposiciones, uso de las reglas que ordenan las posiciones de los jugadores para provocar cambios en la dirección empresarial. En la lectura de estos autores, Crozier y Friedberg, el juego es más que una imagen. Es un mecanismo real gracias al cual los hombres organizan y estructuran sus relaciones de poder, imponen reglas dejando al mismo tiempo espacio para la libertad. Para ellos el juego se constituye en un instrumento fundamental para la acción organizada. El juego concilia libertad y control. El jugador es libre, pero si quiere ganar debe adoptar una estrategia racional según la naturaleza del juego y respetar sus reglas. Las reglas indican las posiciones, las vías por las cuales se acceden a ellas y el poder ligado a cada una de ellas y sus trayectorias de decisión. Explícitas o por exclusión, tamizan los comportamientos, actitudes y decisiones inaceptables o juzgadas ilegales. Creo que desde este punto de vista todo el problema es definir cuál es el juego que se está jugando y saber si uno quiere jugarlo. Pero aquí la identificación y clasificación de jugadas, pero aquí les muestro la clasificación que hicieron estos autores a partir del análisis del juego dentro de un juego de poder en una empresa, ¿verdad? Entonces se identifica, por ejemplo, juego para oponerse a la autoridad, para estar en la oposición de la autoridad, para construir fundamentos de autoridad. Y entonces, ¿cómo hay relaciones que implican con quién me alío, con quién? Cuando leo esto, por ejemplo, en contextos donde nos toca trabajar a nosotros en consultorías de 3 meses, uno llega y se instala, y lo que he aprendido yo es, aquí ya se está jugando una partida. Yo no empecé en este juego y me ponen a jugar ahí adentro. ¿Qué es lo que tengo que analizar? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Qué se está jugando? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las que yo como freelancero que está externo estoy entrando a jugar? ¿Y qué es lo que me están haciendo jugar? ¿Para qué voy a servir? ¿Quién me está juzgando y quién me está evaluando? ¿Verdad? Entonces estoy entrando a un campo de relaciones que ya está construido y cuyas reglas y capacidad y la libertad que yo tengo, porque no estoy como empleado permanente en ese lugar, puedo pasarme o no, ¿verdad? Pero ¿qué significa mi jugada ahí adentro? ¿Verdad? Entonces es para decirles nuevamente, el juego no es un lugar aparte, sino son formas de acción.
y que existen prácticas como las de Yu-Gi-Oh, donde uno aprende estrategias, aprende a usar recursos, agiliza la mente, hay reglas, pero también se trata de romperlos y en eso consiste lo divertido, ¿verdad? Y también en tener las mejores cartas para ser el mejor, ¿verdad? Se están jugando una serie de posiciones y de recursos. Entonces, hacia ahí va, digamos, la lectura de qué significa esto de la antropología del juego por donde estamos ahorita en el contexto contemporáneo. Entonces, hoy sí, para concluir, quise hacer notar que estas prácticas ligadas a la industria del entretenimiento forman parte de las múltiples posibilidades de construcción de sentido ligada a los procesos de transnacionalización estimulados por el mercado que desborda la organización del Estado Nacional y de las prácticas de los grupos que habitan en su territorio. Los referentes introducidos por los juegos forman parte del conjunto de informaciones y formas de hacer que recibimos a través de las tecnologías de la comunicación. Ponen a la disposición representaciones sociales que generan identidades globales entrecruzadas con las comunidades de pertenencias en el ámbito territorial, tanto en el ámbito doméstico como laboral o como de estudio o como de socialización y recreación. Entonces, para finalizar, ¿a dónde me conducen estas entradas para interrogar a la práctica del juego? Inscrita en estas dinámicas de la industria del entretenimiento, es la manera, a donde me lleva es a tratar de entender cómo los individuos se reapropian de estas prácticas, pero el problema es que son individuos que se reintegran a dinámicas en la dispersión. O sea, uno no va a ir a trabajar con alguien que también conoce las reglas y juegos de Yu-Gi-Oh! Y cuando está en un lugar, vos hagamos la estrategia de eliminar a aquel poniéndole, aunque oyendo hablar a mis hijos cómo tratan a sus hijos, a sus amigos, también veo que van construyendo una estrategia para ir como colocando a alguien que quieren que se sitúe en algún lugar. Entonces dije, oye, ¿dónde aprendió a mover piezas? Porque como que mueven piezas. ¿Será que estos conocimientos que adquieren, estas formas de trabajar el juego, las transponen a otros lugares? Pero todo el problema es encontrar un par con quien hacerlo jugar, ¿verdad? Con quien armar el juego en otro espacio social. Termino entonces con estas preguntas. Para mí aquí está la tensión entre la libertad individual y la construcción colectiva de sentido, porque se está jugando a nivel de individualista todo esto, ¿verdad? Estas prácticas contribuyen obviamente a la fragmentación, a lo que Marcos J. identifica como uno de los ingredientes de la posmodernidad, es decir, el exceso del individualismo en el que el último sentido que orienta las prácticas y las relaciones es el sentido construido es el que alimenta a cada uno de los individuos. Estos patrones, prácticas por grupos organizados por la industria del entretenimiento en contextos urbanos de clases medias, tal como lo afirma García Canclini, inducen a prácticas sociales que responden a ese escenario global donde el mercado canaliza esos sentidos individuales para generar pertenencias efímeras y conformar comunidades sociales a partir de la lógica del consumo. Entonces, las implicaciones etnográficas son cómo seguir a esos individuos en otros espacios y cómo pueden utilizar esa capacidad mental que es movilizada en estos duelos, que son duelos que implican mucha inversión intelectual y mucho pensar al otro y pensar su propia estrategia y cómo pensar esas dinámicas de mercado que se organizan y lo que significa cuando se enfrentan a lo que nos propone el Estado como posibilidad de armar referentes comunes para construir sociedad en la sociedad, adentro en Guatemala, ¿no? Eso sería entonces lo que quería dejarles como ideas. Espero que pueda servirles para abrir otros horizontes en sus formas de ver las cosas y divertirse con esto también.